Bienvenidos, este es el informativo económico de Deutsche Welle. Más de 250 multimillonarios y millonarios renovaron el llamamiento a los gobiernos de las principales economías del mundo para que aumenten los impuestos a los más pudientes. En una carta abierta a los líderes políticos reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos, los ricos firmantes piden que se apliquen más impuestos a sus enormes fortunas. Un mensaje que llega poco después de que la organización Oxfam informara de que los 5 hombres más ricos del mundo han más que duplicado su riqueza desde el año 2020. Esta organización asegura que el mundo verá además su primer billonario dentro de los próximos 10 años, mientras que aún serían necesarios más de 2 siglos para erradicar la pobreza en el mundo. Vamos a hablar ahora mismo de este asunto con nuestra corresponsal en Nueva York, Ana Nieto. Ana, no es algo que se vea todos los días. ¿Qué argumentos presentan los millonarios y multimillonarios que firman esta carta para autoflagelarse de esta manera y pedir que se eleve su tributación? Los ricos y los mega ricos que piden una tributación más elevada dicen que su propuesta, de hecho, no es radical, sino una vuelta a la normalidad al tener en cuenta las actuales condiciones de extrema desigualdad y las consecuencias que consideran catastróficas para la sociedad. Aunque admiten que se benefician personalmente de la situación actual, temen que la desigualdad haya llegado a un punto de inflexión con un elevado coste económico y social. Y ni las donaciones ni la filantropía van a poder enderezar un desequilibrio que ellos califican como colosal. Los ricos dicen que una mayor tributación a ellos no les va a cambiar la vida, no perjudica tampoco a los países donde viven y, sin embargo, sí que puede ayudar a tener mejores servicios, infraestructura, educación o sistemas de salud. Una encuesta entre millonarios del G20 revela además que el 74% estaría dispuesto a tener una mayor tributación y, de hecho, también a que se les tribute el 2% de sus patrimonios. Y una última cosa, una reciente encuesta de UBS ha revelado que en el año 2023 la mayor parte de los nuevos millonarios, los multimillonarios, han obtenido su patrimonio de herencia, no de iniciativa empresarial o inversora. Ana, los países con más súper ricos son Estados Unidos y China. Miremos en Estados Unidos, ahí la regresividad o progresividad del sistema fiscal varía según estén republicanos o demócratas en el gobierno. ¿Cuál es la situación fiscal actual? Bueno, Warren Buffett es uno de los inversionistas más famosos y ricos del mundo, el oráculo de Omaha le llaman, y hace años dijo que su secretaria pagaba más impuestos que él. Aunque se le reconoce un carácter bastante socarrón, aquello no era ni broma ni chiste. Su secretaria tiene un salario como el de la media de los estadounidenses, alrededor de los $74.000. Eso significa que su tipo impositivo está alrededor del 14 al 20%. En el año 2021, una publicación especializada en periodismo de investigación ProPublica reveló que Buffett entre el año 2014 y 2018 pagó apenas el 0,10% de su patrimonio y revelaba que los 25 más ricos del país apenas estaban teniendo un tipo impositivo del 3,4% porque su patrimonio son acciones y propiedades no tributables hasta la venta. Ana Nieto, en Nueva York, muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias. La desigualdad es una amenaza para todos los sistemas democráticos del mundo. ¿Quién va a defender un sistema en el que las propias condiciones de vida son cada vez peores? El deterioro de las democracias y la crisis de representación política se extiende a todo el mundo y es un tema que ocupa la agenda del Foro de Davos gracias a la iniciativa de la Fundación Open Society del magnate financiero George Soros. En las elecciones del domingo en Taiwán se impuso el candidato que menos gusta a la superpotencia china, y lo que siguió fue el ruido de sables en Pekín. En Estados Unidos, el expresidente Trump arrolló a sus rivales en la primera cita de las primarias republicanas, y eso a pesar de que él fue el instigador del antidemocrático asalto al Capitolio. Aún hoy, Trump sigue atizando entre sus seguidores el odio y la venganza. Para el presidente de la Open Society Foundations, Lord Mac Brown, el éxito de Trump es motivo de preocupación.
Esto sucede tras 20 años de un constante declive de la democracia año tras año. Así que podríamos llegar al fin de este 2024 con un récord de citas electorales, pero con un detrimento considerable del sistema democrático. El futuro de las democracias se debate en el Foro Económico Mundial de Davos. Aquí se analiza el origen de amenazas como la creciente popularidad de los partidos autocráticos. Tanto en Europa como en Estados Unidos, sus líderes aprovechan el descontento con los gobernantes para ganar apoyos. El riesgo del que se habla en Estados Unidos, por ejemplo, es que Trump gane unas elecciones, pero luego destroce muchas de las normas y prácticas democráticas. Cuando lleguen las próximas elecciones, los medios de comunicación serían menos libres y los tribunales estarían llenos de jueces aliados de Trump. Entonces, como hemos visto durante años en Polonia, los partidos de la oposición apenas tendrían posibilidades de presentar su campaña electoral en los medios. Nos vamos a China, cuya economía creció un 5,2% el año pasado, alcanzando el objetivo del gobierno. Sin embargo, persiste la preocupación por la sostenibilidad de este crecimiento en medio de una prolongada crisis inmobiliaria, poca confianza de consumidores y empresas y débil demanda del extranjero. También los esfuerzos de desacoplamiento de economías occidentales han perjudicado a la economía china. Ya sea en restaurantes o en los shoppings, los consumidores chinos se muestran cautelosos. Eso ha impulsado una bajada de los precios por tercer mes consecutivo, lo que incrementa el temor a una deflación prolongada. Los datos se conocen cuando la economía china necesita nuevos impulsos que aún no se atisban. El importante sector inmobiliario está fuertemente endeudado y no sale de la crisis. A eso se suma la debilidad de la demanda exterior. Así, en 2023, la economía creció un 5,2%, la tasa más baja en 3 décadas. Y las perspectivas no son optimistas. Debemos ser claros. Para 2024 el ambiente externo se mantendrá complejo y desalentador. La demanda local es insuficiente. Hay sectores lastrados por su exceso de capacidades. Las expectativas de los consumidores son débiles y a eso se suman riesgos ocultos. Todavía debemos superar algunas dificultades y retos para fomentar la recuperación y el desarrollo económico. Mientras, en el Foro Económico de Davos, el primer ministro Li Qiang promocionó la economía china. A causa de la incertidumbre política, ahora Pekín es menos atractivo para la inversión extranjera. Tras promocionar la autarquía, los líderes chinos abogan ahora por recuperar la confianza del exterior. Vamos a escuchar a los inversores extranjeros, a buscar soluciones mientras sean reclamos razonables. Independientemente de lo que ocurra, China mantendrá su política de abrirse al mundo, abriendo cada vez más su entrada. La realidad, sin embargo, muestra unas puertas que se cierran al mismo tiempo que se deterioran las relaciones con Occidente. China crece por encima de un 5% según cifras oficiales, pero la todavía segunda economía más grande del mundo tiene muchos frentes abiertos que vamos a analizar ahora con la ayuda de José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, las bolsas se han asustado con estos datos macroeconómicos de China porque a pesar de un crecimiento incluso por encima de los objetivos del gobierno, los inversores son tan escépticos con estas cifras. Hola Andrés, ¿qué tal? Bueno, lo que no se les escapa a los inversores es el efecto estadístico al comparar el crecimiento del 2023 con el del un año, el 2022, cuando China todavía estaba sufriendo los confinamientos que también afectaron muchísimo a su economía. Esa comparación con un año especial como el 2022 hace que el porcentaje parezca aún mayor y muchos se preguntan si realmente ese porcentaje refleja el estado actual de la economía china. Como explicabais antes, se trata en estos momentos de un país donde los ciudadanos prefieren ahorrar, como viene siendo tradicional, pero especialmente en estos momentos, antes que consumir. Y eso está haciendo que se genere el temor de una espiral deflacionaria, porque están cayendo los precios, 3 meses consecutivos en los que la inflación en China ha caído. Y el temor, Andrés, es que eso se vea agravado porque los precios de las viviendas están cayendo. Es un lugar donde es una inversión
que representa una parte muy importante de las finanzas en China, de las finanzas familiares, y por otra parte el paro también está aumentando. Los inversores, los mercados siempre esperan que el gobierno chino tome medidas contundentes para cortar este círculo vicioso en el que se encuentra la economía china, pero esta semana, por ejemplo, el Banco Central decidió no recortar los tipos de interés. José, se conoció otro dato importante al mismo tiempo, el demográfico. Dice que la población china se redujo en 2 millones de personas en el año 2023. ¿Hasta qué punto este cambio demográfico puede impactar en el desarrollo de la economía china? Bueno, Andrés, es un problema que en realidad están afrontando las principales economías del mundo. ¿Quién va a pagar las pensiones si cada vez nacen menos niños y por lo tanto habrá menos contribuyentes? El problema específico de China, según los analistas, es que se está envejeciendo antes de convertirse en un país rico en cuanto en términos de renta per cápita. El gobierno chino ha tomado algunas medidas, pero el sistema sigue favoreciendo, por ejemplo, que la mujer se quede en casa, y es un país donde hay mucha presión en la crianza de los niños, y es un sistema en el que hay mucha presión por la educación de los niños, lo que hace que la crianza sea mucho más cara que, por ejemplo, en Estados Unidos. En este momento se le plantea un gran problema en el futuro a China, en un país que, por ejemplo, los economistas esperaban que a finales de esta década pudiera superar en cuanto a PIB a Estados Unidos, pero todos estos problemas que estamos comentando son piedras en el camino para la segunda economía actualmente del mundo. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias, hasta la próxima. Y contribuyendo al crecimiento de China estuvo la Unión Europea, que publicó sus números de déficit comercial con China, que se duplicó en 2 años hasta rozar 400.000 millones de euros en 2022. Los datos de 2023 se desconocen todavía, pero se estima que son aún mayores. El sector chino que más exporta a la Unión Europea es el de las telecomunicaciones. Se acabó el tiempo para la economía. Nos vemos la próxima. Gracias por la confianza.